quiero iniciar este espacio no con una pregunta, sino con un planteamiento. Migrar es un derecho y esta es una realidad que todas, todos y todos ustedes están al tanto cada vez que salen a las calles, cada vez que ven las noticias. Y es que México no solamente es un país de tránsito, es un país también de destino y hoy vamos a desentrañar cada uno de esos procesos históricos en Para No Olvidar. Así es que iniciamos contigo, Fer. Yo recuerdo que cuando era niña yo tenía la idea de que la gente se mudaba de estado o país porque ya no quería, pues porque se le antojaba irse a otro lugar, ¿no? Y después escuché esa canción de Solo le pido a Dios que dice, desahuciado está el que tiene que marchar a vivir una cultura diferente. Y investigando me di cuenta de que habla de un contexto de guerra, un contexto violento y que la mayoría de los movimientos se da a partir de ello. Entonces la gente se ve forzada a irse del lugar donde vive para poder tener una vida digna. Y me parece muy importante partir de eso para entender que la gente que migra no lo está haciendo en la mayoría de veces por placer o por decisión propia, sino que se ven forzados a, y no es que vengan a quitarnos nuestro trabajo, vivienda o vulnerar nuestros derechos, sino que están pasando por procesos de violencia y al igual que todos está buscando tener una vida digna. Y durante esta conversación, Tamara, xenofobia, xenofilia serán los ejes centrales para poder desarrollarla. Claro que sí. A mí me gustaría partir planteando pues las definiciones que estaremos manejando en esta mesa, ¿no? El glosario. El glosario, así. Bueno, para empezar, cuando decimos migración o cuando una persona migra es aquella que cambia su lugar de residencia, ¿no? Y aquí tenemos una migración que idealmente es la migración voluntaria, por ejemplo, por motivos de trabajo, de educación, ¿no? Yo soy una migrante interna, por ejemplo, ¿no? Sonorense acá en la Ciudad de México, que me vine a estudiar y pues ya me quedé, ¿verdad? Te adoptamos. Exactamente, a pesar de mi madre, pero lo siento, mamá, ¿qué vamos a hacer? Bueno, también tenemos otra migración, que es esta que tú dices, ¿no? Tenemos la migración por motivos de violencia, que ahí entra, pues, los motivos forzosos, ¿no? La migración forzosa. Cuando esta es interna, o sea, que no cruza fronteras internacionales, hablamos, por ejemplo, de desplazamiento forzado interno, que ese es un tema también muy delicado en nuestro país. Y hay otra que cruza fronteras internacionales. Bajo esa entra todo un marco del derecho internacional que en nuestro país es de primera, la verdad, o sea, en la práctica no aplica, pero en la ley, en nuestro país de primera. Entonces, para empezar eso, ¿no? Hablamos de personas que están cambiando su lugar de residencia por muchísimos motivos y en nuestro país hubo tanto personas que llegaron como personas que se fueron de múltiples nacionalidades y hacia muchos países y también por muchos motivos. Uno es la violencia, ¿no? Llegar y salir, pero también llegaron personas por motivos religiosos, por motivos de trabajo, por libertad, porque en nuestro país estaba abolida la esclavitud. Entonces, bueno, los motivos hay muchos. Y por xenofobia y xenofilia, bueno, la xenofobia es el rechazo a las personas extranjeras, la xenofilia es, pues, la aceptación hacia estas personas extranjeras. Bueno, cuando hablas de migrar como un derecho humano, a mí me gustaría precisar que esto ha pasado sobre todo en momentos muy claves con estallidos de violencia abruptos. Pensemos en que se tuvo que hacer un puente aéreo para traer gente de Argentina y de Chile para escapar de una violencia de Estado. Pensemos también en la violencia, por ejemplo, por actividades delictivas que vive Colombia, que vive Sudamérica. Pensemos también en la violencia que viven nuestras niñas, nuestras mujeres, nuestras jóvenes, que también las forzan a estar transitando, ¿no? Pensemos tan solo en todas estas cuestiones que de suyo nos tienen que sonar tremendamente dolorosas, seamos o no salvadoreñas, nicaragüenses, seamos cubanas, del país donde vengamos, que esto nos apela realmente a nosotras como personas, a un derecho humano y también la forma en la que la migración ahora se ha dado ya no solo por esos motivos que de suyo son deplorables, por supuesto hay que decirlo, pero también hablar de la migración por causas incluso ambientales, claro, ¿no? Hablar de deforestación, hablar de inundaciones, hablar de que ya el medio ambiente incluso ha sido tan perjudicado que eso es una nueva causa para migrar. Yo diría que la movilidad es un hecho inherente a la humanidad, ha acompañado a la humanidad desde el principio de las civilizaciones, pero también está el arraigo, la creación de comunidades, pues arraiga a las personas en sus lugares de origen, con arraigos culturales y paulatinamente, pues en todo el mundo se van creando lo que pues
conocemos como extranjería. Y pensarlo a partir de la historia, pues nos va a reflejar cómo la creación de estados nacionales ha implicado una problemática para el hecho de la movilidad, que siempre ha sucedido, va a seguir sucediendo, nunca va a terminar, porque es parte de la humanidad misma, de la civilización. Y por lo tanto, con los estados nacionales, con las fronteras, con las nacionalidades, pues cada país, cada estado ha tenido que arreglárselas a su modo. El proceso histórico mexicano está determinado por su posición geográfica. Estamos en un lugar estratégico, en un sentido de tránsito, y gran parte de la movilidad que se ha realizado en nuestro país tiene que ver con la cercanía con Estados Unidos. Entonces somos un lugar en el que transitan actualmente muchísimas personas cuyo objetivo es llegar a Estados Unidos. Muchas de ellas se quedan en nuestro país, otras desafortunadamente regresan a sus países de origen, y en todo esto pues están implicadas políticas públicas, la visión del país respecto a las personas que llegan y también a los propios nacionales que deciden ir a vivir a otro lugar del mundo. Y bueno, es que también hay que entender, vámonos, ¿a dónde creen? Al siglo XIX, por supuesto. ¿Con quién? Con Tamara. Es muy interesante revisar cómo después de la independencia se da también un proceso de hispanofobia, ¿no? Porque muchas veces hablamos sobre todos los males de la conquista, que por supuesto que ahí están. Sin embargo, también hubo un periodo en donde desde acá se rechazaba muchísimo a los españoles, pero no a todos los españoles. Justo, hay un primer proceso bien interesante en nuestro país de hispanofobia, ¿no? Que así se le conoció, al rechazo a las personas de origen español en nuestro país, ¿no? Una vez que alcanzamos la independencia en 1821, se empiezan a implementar medidas incluso de expulsión, ¿no? En 1827, en 1829, se registraron expulsiones forzadas de españoles que radicaban en México y que se vieron se tuvieron que ir de este país, ¿verdad? Porque la xenofobia hacia esa nacionalidad específica, el rechazo hacia los españoles tenía que ver con el discurso antihispanista, ¿no? Para reforzar la visión o la noción de México como país independiente, distanciado de España. Entonces, estos españoles eran comerciantes, trabajadores, no eran los grandes españoles poderosos, eran personas comunes y corrientes que tenían sus negocios y que los trabajaban como todos, pero que se vieron afectados por un discurso del Estado que se popularizó entre la gente, ¿no? Y bueno, antes de cerrar mi intervención, quisiera recordar también que en el siglo XIX, ya hacia finales, pues nuestro país va a tener una relación muy constante, ¿no? Con Centroamérica. Y durante todo el siglo XIX, personas de origen, sobre todo guatemalteco, ¿no? Migraban hacia la región del Soconusco, que está en Chiapas, para trabajar, sobre todo en los campos de café, ¿no? De caucho. Y bueno, ahí van a trabajar. Cuando se delimitan las fronteras en 1880, ya a finales del siglo, pues estas personas van a trabajar ahora sí con permisos. Y es muy interesante porque así como tuvimos trabajadores fronterizos en los campos de nuestro país que eran de Guatemala en México, también va a haber mexicanos durante esa época en Estados Unidos, ¿verdad? Los enganchados. Exacto. Ajá, exacto, que con el ferrocarril en 1884 empiezan a cruzar de Ciudad Juárez a Estados Unidos, y voy a retomar al autor Jaime Durán para abordar un poquito el tema, porque él dice que ahí es cuando empiezan estas movilizaciones demográficas de México a Estados Unidos, y que la clave son los trabajadores, ¿no? Hay una oferta de mano de obra aquí en México y hay una demanda allá, que vamos a ver cómo va cambiando históricamente. Entonces termina siendo pues muy importante que allá esté la mano de obra de los trabajadores mexicanos. Y vamos a ver cómo a lo largo de la historia va habiendo una relación distinta con estos trabajadores según la conveniencia del gobierno estadounidense. Entonces, no sé si alguno quiera igual
agregar algo ahí o...? Bueno, porque yo nada puedo más- seguir hablando de los trabajadores. Yo nada más decirles qué significa eso de enganchados, ¿no? ¿Por qué les llaman enganchados? Bueno, eran enganchados, esta es una práctica también de esa época y tenía que ver con endeudarlos. Cuando llegaban a Estados Unidos al trabajo agrícola, pues bueno, se les daban muchas cosas y eso generaba deuda, ¿no? Dentro de los espacios de trabajo. Entonces se les engancha, así como como funcionaba en el latifundio, ¿no? Porfirista, para forzarlos a pagar, o sea, te puedes ir hasta que pagues. Entonces, por eso son. De hecho, ellos tenían que pagar a veces hasta su traslado hacia que hacia termina Estados siendo un Unidos. sistema esclavista igualmente, ¿no? Justo. Y hacia finales del siglo XIX también hay unas políticas muy importantes de poblamiento. En todo el siglo XIX. Esto, bueno, es un ideal de los liberales en nuestro país y cuando se consuma la independencia sabemos que había territorios que durante toda la colonia pues prácticamente intentaron llegar a hacer nuevos poblamientos, sobre todo en el norte del país, que sabemos que son algunos territorios de difícil acceso y además desérticos, etcétera. Y que luego, perdona que te interrumpa, luego explica también lo que sucede en el 47, entre otras cosas, o sea, del cómo estaba poblado o no el país en ese momento. 47, te refieres a la Guerra México-Estados Unidos. Bueno, más bien, esta es como una política de poblamiento. Me imagino que te refieres a los estadounidenses que buscan llegar al territorio norteño. Lo que intentan hacer los gobiernos mexicanos es que lleguen a estos lugares personas de fuera del país. Y entonces se emiten leyes de poblamiento entre 1824, 1875, 1883. Y fíjense que esto nos explica un poco también cuáles son las ideas de qué es lo mejor para el país, porque para estos grupos que buscan los procesos de trabajo de tierras, de industrialización incluso, se considera que los europeos pues son gente, digamos, más valiosa para hacer estas nuevas comunidades y por lo tanto buscan cierta afinidad también, buscan principalmente personas que sean de origen latino, pueden ser italianos, franceses, españoles y además piensan en que sean católicos, ¿no? Incluso creo que puede verse en la actualidad, muchas personas del norte del país comparten como una raíz, ¿no? De estos procesos de poblamiento norteño de origen europeo. Y bueno, también en 1839 se da un proceso de colonización e industria. E incluso llamarle de esta forma tiene que ver con la idea de que se va a colonizar con motivos económicos. Y bueno, hay migración, sí, de comunidades europeas que llegan a poblar, pero la migración fue de muchos lugares del mundo. Y puntualmente también en México llegaron grupos asiáticos, particularmente chinos. Y bueno, aquí también podemos hacer el contraste. Mientras se busca que los europeos lleguen a industrializar y a poblar, pues también esta otra migración empieza a considerarse incluso nociva. Y hay algunos ejemplos históricos. En 1906, cuando se emite el manifiesto del Partido Liberal Mexicano, tienen una cláusula en donde están en contra de la llegada de personas chinas porque nos van a quitar el trabajo. Entonces vemos que hay un espíritu de la época. Yo ya nada más quisiera pues comentar que esto es como algo que se va repitiendo en las primeras décadas del siglo XX. Hay una idea incluso de que las personas de origen asiático van a llegar a traer enfermedades. Y esto también, en cierta forma, se refleja en la Constitución política que se promulga en 1917. Hay artículos que son prohibitivos, que no tienen otros lugares del mundo. Por ejemplo, el artículo 33, que sabemos que tiene esta prohibición para que las personas extranjeras tengan alguna actividad política en nuestro país. También, por ejemplo, el 8º prohíbe a extranjeros el derecho de petición en materia política, el 9º prohíbe asociación con fines políticos. Es decir, hay como si ciertos procesos de apertura de vengan a poblar nuestro país, pero también observamos cierta suspicacia que se va dando con políticas públicas y sobre todo yo puntualizaría esto. Tiene también una raíz de racismo que desafortunadamente
podemos observar en la vida cotidiana. Hay cierta migración que se considera deseable frente a otra que no. Así es. Es que Y superó esto, de estereotipos. sí, claro, y esto solamente para aclarar de lo que estaba hablando Carla, se le llama también xenofobia, específicamente el rechazo a esas comunidades que provenían o poblaciones que provenían de China. Y de ahí también la xenofilia, que estamos diciendo del cómo también sí deseamos otro tipo de migraciones. Es que esa xenofobia no nada más se quedó ahí, se habló de un peligro amarillo, que eso en documentos, incluso secretos del Estado mexicano con Estados Unidos, se va a replicar incluso también con los japoneses, porque Japón tenía una situación en California, empieza una expulsión, un decreto realmente tremendamente racista por parte de Estados Unidos en aras de la Segunda Guerra Mundial, ya nos vamos un poquito para allá, pero México sí tiene estas cláusulas y el hablar de peligro amarillo o yellow peril, eso sí existió y sí estuvo como un eje tajante sobre estas poblaciones que de suyo estaban en este país y que se llevaron la peor parte. Hubo políticas de expulsión, incluso una gran matanza de personas chinas en Torreón. Así es. Además, en Sonora, por ejemplo, también incluso les prohibieron a las mujeres casarse con hombres chinos. Es decir, hay políticas que son restrictivas, que tienen un trasfondo racista muy grave y que son cosas que ocurrieron pues a la luz de la llegada de diversos grupos humanos a nuestro país. Y para eso yo les recomiendo la película Sonora. Adelante. Bueno. Te dejo hablar. Es que a mí me gustaría como pensar cómo históricamente hemos tenido estos discursos y cómo van, pues también estas movilizaciones que vienen por trabajo y que suelen ser más baratas por las mismas condiciones en las que están los migrantes. En este caso veíamos específicamente qué pasó con los asiáticos cuando llegaron a México. Pero vemos cómo ese discurso históricamente se ha ido replicando y por eso tanto racismo, xenofobia y discursos de odio que hay alrededor de la gente que va llegando con esta idea de que si bien había perjudicaban a los trabajadores mexicanos dando mano de obra más barata, hay que decir que también es porque no hay políticas que protejan a los trabajadores y sobre todo a los trabajadores migrantes. Entonces, bueno, y por eso ejemplo, hasta el 76, cuando se van a sí. empezar ya, México empieza a tomar esta cuestión de trabajadores temporales y empieza a ser sede de estos grandes congresos internacionales, pero ya estamos hablando de los años 2000. Sí, o sea, tarda muchísimo tiempo y eso hace que siempre tengamos como a los trabajadores desprotegidos y pasa también en el caso de los migrantes mexicanos a Estados Unidos, porque vamos a ver que si bien hay épocas donde conviene que la mano de obra mexicana esté allá haciendo los trabajos que los estadounidenses no quieren, también hay épocas donde la economía estadounidense está en crisis, como en las crisis de los 20 de Estados Unidos, que entonces va a haber deportaciones de mexicanos porque ya no pueden con tanta mano de obra. Y eso pues también me parece muy interesante porque va a cambiar ya también cuando tengamos la entrada de la Segunda Guerra Mundial, que va a haber muchos procesos migratorios. En el caso de Estados Unidos vamos a ver que se va a dar el programa Bracero, porque como los hombres están yendo a la guerra, van a necesitar que lleguen hombres a trabajar a Estados Unidos y entonces ahí sí va a haber unas contrataciones que de alguna manera van a servir para los trabajadores tener como un respaldo legal por parte del Estado para estar allá de manera legítima. Yo quisiera también hablar de los 20, porque justamente en este momento hay una migración muy interesante, que es la migración de las personas menonitas de Canadá. Vienen y inmigran, o sea, llegan, ¿no? Emigrar es salir, inmigrar es llegar. Entonces, inmigran personas de origen canadiense, pero que profesan o practican o forman parte o son menonitas y durante la posrevolución pues se les van a otorgar estos permisos, ¿no? Para ubicarse sobre todo en Chihuahua y en Durango, aunque la mayoría están en Chihuahua, y va a ser interesante porque migran con motivos religiosos, ¿no? Y también pues por eso se les permite, por ejemplo, estar exentas de realizar el servicio militar, tienen algunas prerrogativas, ¿no? Que respetan esa práctica religiosa y de hecho desde finales del siglo XIX ya había inmigración con motivos religiosos, ¿no? Desde, les digo, finales del XIX llegan mormones a México justo porque con las leyes de reforma pues hay una apertura religiosa y entonces México también se convierte, o sea, México es un país de destino desde hace mucho tiempo y por muchos motivos, es lo que quiero decir. Y ahora que estás en es que de los 20 a los 30 creo que hay que irnos antes de que se nos olvide, porque no se nos puede olvidar, ¿no? Para empezar, que nuestro país es una nación de naciones y que no podemos incluso caer en estos estereotipos, se los dice alguien que estudió relaciones internacionales, de que todas las personas dentro de una misma nación son la misma, que no es así. Pensemos, voy al caso puntual
puntual de España. No es lo mismo el País Vasco que hablar de Andalucía. Entonces, cuando hablan de estos procesos de que no queríamos a los españoles, de esta expresión tan tremendamente estereotípica como el peligro amarillo, que son los gachupines, ¿no? Nos encontramos en un momento de la posrevolución, cuando en 1931 teníamos la Segunda República Española y cuando gobiernos anteriores de la misma España habían tenido cortes conservadores respecto a México y a todas las naciones de América Latina y el Caribe que habían sido colonias, y que de alguna forma cambia y se busca acercarse. Tenemos esta historia tremendamente crítica, que es para que en 1931 teníamos pocas democracias en Europa. Se avanzaba el fantasma del fascismo, de los regímenes totalitarios, de estas cuestiones de tremenda violencia que de suyo causaron desplazamientos y migraciones, y es ahí, hay una anécdota donde México envía apoyo armado a defender la Segunda República Española del 36 en la Guerra Civil Española, que fue una guerra global, no fue una guerra nacional. Eso es erróneo. Estaban los aviones nazis, estaban las fuerzas francesas, estaba ayudando a la Unión Soviética. La precuela de la Segunda Guerra Mundial. Estaba el Socorro Rojo Internacional. O sea, es pensar esta globalidad y México cómo le entra a un conflicto que de suyo no nada más era la democracia, eran las mujeres, eran las infancias, eran los pueblos. Entonces México manda armas de la Revolución Mexicana. No, imagínense eso. Y ya cuando llegan las infancias, los niños de Morelia, cuando ya tenemos esta población española, que no nada más eran los intelectuales, eran también las mujeres, eran las costureras, eran las maestras, eran las personas que se dedicaban a hacer pan. Y justo sobre eso quisiera puntualizar también. O sea, México tiene una tradición de asilo, de haber recibido a, por ejemplo, los asilados políticos de Sudamérica, estos refugiados de España, pero también México ha recibido refugiados. El término refugiado es un término muy específico que quiere decir que se le brinda protección y entra dentro del marco internacional, del derecho internacional, pues, a personas que vienen huyendo por motivos políticos, por persecución, sale de su... El refugiado es aquel que huye porque su vida corre peligro y el asilado es aquel que huye porque su gobierno le persigue. En ese sentido, los gobiernos latinoamericanos, cuando persiguieron a sus ciudadanos que eran activistas, comunistas, etcétera, llegan a México algunos. Y durante los 80 va a haber un gran momento de refugio que va a ser el refugio guatemalteco del 81, que justamente protege a estas personas que vienen huyendo de un genocidio que se está dando en Guatemala, pero también de El Salvador, también vienen huyendo de Nicaragua, de Honduras, etcétera. Y yo nada más, antes de terminar, quisiera decir que nuestro país sigue recibiendo a estas poblaciones, ¿no? Y además son poblaciones que inmigran en nuestro país, que transitan con nuestro país, sufriendo muchísima violencia. La institución que se encarga en nuestro país de aplicar la política migratoria es el Instituto Nacional de Migración. Y el Instituto Nacional de Migración opera con absoluta opacidad. Y no solamente eso, sino que además... actualmente quienes apoyan en estas tareas migratorias son elementos de la Guardia Nacional, elementos de seguridad como la Marina, que no tienen nada que hacer en el aeropuerto de la Ciudad de México. Y yo nada más quisiera recordar que nuestro país, pese al discurso humanitario que sostiene, tiene todavía pendientes grandes matanzas de migrantes que han transitado por este país, como la de San Fernando, Tamaulipas en 2010, San Fernando II en 2011, Cadereyta en 2012 y la gran matanza, diría yo, de inmigrantes en nuestro país en tránsito del 27 de marzo de 2023 que murieron bajo custodia del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez. Sí, a mí también para cerrar me parece muy importante retomar tu comentario de que una cosa es en el marco legal y otra en la práctica, y recordar que hay muchísimas violencias que siguen basándoles a los migrantes. También, por ejemplo, yo que vivo cerca de la Central del Norte, sé que hay grupos paramilitares que van a golpear a migrantes ahí. También tenemos casos en los que las mujeres son violadas y la estrategia ha sido esterilizarlas para que no se embaracen durante el tránsito migratorio. Entonces me parece que hay muchísima violencia, hay que hablar de ella y que al final del día nos duele. Aquí dejamos esta conversación. Por supuesto, las reflexiones pueden continuar a través de nuestras distintas redes. Continúen aquí en el Canal 11. Esto fue Para No Olvidar.